Ujú. Perdón. Ahí va la grabación. Listo. Sí, a manera de breve recordatorio, pues empezamos el taller la semana pasada viendo que es el grupo de embajadores del rey que representa la orden del programa, y vamos a continuar en esta ocasión donde nos quedamos, que fueron los colores y la insignia de los embajadores. En este caso, pues el emblema consta de el emblema y los colores. El color es el azul real, el color blanco y el color oro. En este caso, el color azul simboliza la lealtad. Y la manera de cómo definimos la lealtad es la lealtad a Cristo el Rey, una fidelidad hacia nuestro Señor Jesucristo. La lealtad que se tiene también hacia la iglesia y al programa que representa cada una de nuestras iglesias. La lealtad a la orden de los embajadores del rey y a todos sus ideales. Como vimos, los ideales es la oración, el estudio misionero, el estudio bíblico, la mayordomía y los actos de servicio caballerescos. El color blanco simboliza la pureza, y aquí cabe enfatizar que hay que mantener nuestro cuerpo sano, limpio. Es una bendición que el Señor nos dio de tenerlo, y es templo del espíritu, mantenerlo limpio. Enfatizarles sobre todo a los jóvenes. En mis tiempos era mucha la presión, por así decirlo, del tabaco y del alcohol. Ahorita ya los tiempos evolucionan, y ahorita ya las drogas ya las tiene uno o las encuentra o están a la mano mucho más fácil que en mis tiempos, por así decirlo. Para nosotros era mucho más fácil encontrar el tabaco y el alcohol, por así decirlo. Pero es una manera de enfatizarle a los muchachos que tienen que mantener su cuerpo limpio y mantenerlo alejado de todos estos vicios que a la larga encadenan y no sirven más que para perjudicar. En uno de los proyectos, yo recuerdo ahí dentro del trabajo de los embajadores, manifiesta que el muchacho tiene que explicar, de alguna manera justificar el aspecto moral, espiritual y económico de cómo afecta las drogas, el tabaco y el alcohol. Y entonces él tiene que encontrar versículos de la Biblia y tiene que encontrar el aspecto económico y moral y respaldar su, sus pensamientos, lo que él encontró para poder justificar y llevar a cabo ese proyecto. Eh, el segundo punto es la pureza de la mente, y el tercero es la pureza del alma en la adoración que rinde al Dios verdadero. Muchos sabemos que a veces cuando uno no tiene ánimo, no tiene ganas de participar, se tiene pues cansado, muchas veces deprimido. Papá a veces mencionaba que con el ir al templo y muchas veces el estar en presencia y el cantar, el leer la Biblia, a veces lo rejuvenece a uno, lo motiva a seguir adelante. Entonces, muchas veces tenemos que tener esa pureza en el alma en cuanto a adorar. A veces nos piden participar con un himno, participar con una alabanza, tocando un instrumento, y a veces uno no tiene la disposición o no quiere, o la misma rebeldía. Entonces hay que entender que muchas veces nace de uno desde adentro poder servir al Señor. El color oro simboliza el valor, y esto prácticamente es el valor que representa el Señor Jesucristo para el muchacho en el momento que él lo acepta como su único Salvador, consejero y guía. El otro aspecto importante es el valor que es del muchacho para Cristo al momento que él de veras entiende y acepta a Jesucristo, la voluntad de él, y que él tome y él dirija su vida. Muchas veces
nosotros optamos por tratar de poner nuestras condiciones o tratar de hacer lo que nosotros creemos es conveniente y se nos olvida que muchas veces el Señor tiene otro plan para nosotros. Entonces hay que aprender a depender y enseñarles a los muchachos que muchas veces el plan que tiene Cristo para nosotros es mucho mejor y tiene mucho más bendiciones que lo que uno pueda tratar de lograr con sus propias fuerzas. Y el último punto del valor es el valor de la mayordomía y del servicio. Y aquí hay que enfatizarle a los muchachos que la mayordomía no es otra cosa más que ser sabios administradores de los bienes que Dios nos da. Hay que saber identificar también qué habilidades, qué dones contamos para poder nosotros utilizarlos y ponerlos a disposición del Señor. Unos tienen el don del servicio, otros tienen el don de la mayordomía, y el evangelio muchas veces es más fácil para alguien pararse y poder platicar y externar un tema, un estudio bíblico. Para otros es más complicado, para otros es más fácil, mejor el servicio a través de ayudar a otros. Entonces, en esencia, estos son los colores y lo que simbolizan cada uno de ellos. Ahora vamos a ver lo que simboliza lo que es el distintivo de la Orden de los Embajadores del Rey. El distintivo o el emblema, como todos conocemos, consta de el color azul, que es el fondo o el escudo en color azul, la franja blanca con las letras, eh, inicialmente eran doradas, en algunos de los nuevos distintivos ya vi que las cambiaron en color azul. La corona y la rama de laurel siguen siendo en color dorado. El escudo, el color azul, simboliza la fe y significa que el embajador, al adquirir su grado de paje, es cuando recibe el, el escudo en color azul. Esto simboliza también que el embajador debe de vivir una vida digna en nombre de la orden, como lo manifiesta el pacto de los embajadores del rey. La franja en color blanco con las letras ER simbolizan que el embajador ha sido industrioso, que el embajador es trabajador y que hay que recordar que Dios bendice el producto de nuestro trabajo. Y además de nuestro trabajo, eso significa que nosotros debemos de proveer por los nuestros, en este caso por los suyos, cada uno por su familia. El trabajo es honesto. La corona en color dorado significa el servicio fiel que el embajador debe rendirle a nuestro Señor Jesucristo. Las 5 puntas de la corona simbolizan los 5 puntos del pacto de los embajadores del rey, así como los 5 ideales, que es la oración, el estudio bíblico, el estudio misionero, la mayordomía y el servicio mediante los actos caballerescos. La rama del laurel simboliza las victorias y esto cabe mencionar que simbolizan las victorias que debe de ganar el embajador por Cristo y para Cristo. Enfatiza 2 promesas. Una es la promesa que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo y siempre y cuando nos mantengamos tomados de su mano y seamos obedientes a sus mandamientos. Y la segunda promesa es que Dios en su palabra nunca volverá vacía. Es como el mensaje de la palabra del sembrador, o sea, nuestro trabajo, nuestro propósito es tratar de sembrar esa semilla en los muchachos y no todos en su debido momento, uno de ellos aceptará a Cristo como su Señor y Salvador. Otros se tardarán más tiempo, otros pasarán años. Nosotros no sabemos lo que tiene el Señor planeado, pero ese es nuestro trabajo, tratar de sembrar esa semilla. Dentro de los, ya pasando a tratar de mantener un grupo de embajadores, ya sean primarios o intermedios, eh,
todos deben de pasar por el mismo proceso. Los requisitos que se establecen en el manual para ser considerado aspirante al capítulo son para muchachos de 9 años. Obviamente, lo ideal es que todos, si todo fuera ideal, por así decirlo, vendrían de los párvulos y luego de los rayitos de sol, y de los rayitos de sol serían promovidos a los embajadores. Hay veces tenemos muchachos que vienen de las misiones, o son familias nuevas que llegan a ser partes de la iglesia y tienen muchachos o jóvenes de 10, 11, 12 años y que desean participar y ser miembros de la Orden de los Embajadores del Rey. Entonces no caerían en esa, por así decirlo, que tengan que tener 9 años de edad cumplidos, pero sí podemos pedirles que participen en el que puedan ellos asistir a 4 reuniones consecutivas del capítulo. Lo que tratamos de hacer es que sean consistentes en su asistencia. Las edades mínimas pues son 9 años de edad, máxima 15 años de edad. Y uno de los requisitos es que se memoricen y sepan explicar el lema de la Orden de los Embajadores del Rey, que está en el versículo situado en 2 Corintios 5:20. Y por último, se les pide, ya sea a la femenil o al presidente de los varones, que dé su anuencia para que ellos puedan ser aspirantes al capítulo. Es algo muy sencillo, pero este versículo del lema de los embajadores lo pueden utilizar dentro de la orden del programa y cada semana repetirlo y repetirlo hasta que el muchacho se lo aprenda de memoria. Pasando al siguiente, es cómo considerar ya no ser aspirante al capítulo, sino ya ser miembro del capítulo de los embajadores del rey. Aquí se les pide también que el muchacho asista al 75% de las reuniones del capítulo a partir de cuando se le consideró como aspirante. En este caso, ya debe de haber memorizado el texto lema de los embajadores del rey, que es 2 Corintios 5:20, y ahora tendría que memorizar y explicar el pacto de la orden de los embajadores del rey. Además de eso, debe de conocer e identificar los colores de la orden de los embajadores del rey y explicar su significado. Y dentro de la misma orden del programa, ustedes pueden cantar, por así decirlo, la primera estrofa y el coro del himno oficial de los embajadores del rey, que es en los negocios del rey. Es el himno número 104 del himnario popular y el número 399 del himnario bautista. Y finalmente tiene que tener la aprobación, como lo mencioné antes, de la presidenta o del presidente de la femenil o de la unión varonil. Y con esto ya el muchacho puede ser, ya pasó por la etapa de ser aspirante y ya es miembro del capítulo. Ahora viene lo que le llamamos nosotros la promoción de grados. En este caso, los pasos hacia adelante, nosotros le llamamos graduación, lo dividimos en las etapas de primarios de edades de 9 a 12 años, en los cuales idealmente se prefiere que el muchacho a los 9 años de edad durante ese año haga el grado de paje cuando tiene 10 el de escudero, 11 el de caballero y 12 el de embajador. Y en los intermedios pueda realizar de los 13 a los 16 el de embajador en servicio, embajador extraordinario y embajador plenipotenciario. Entonces así es como está marcado en el manual el trabajo hacia los pasos hacia adelante. Esta es una de las filminas que agregué porque no viene en el manual. Esta es una idea. Ustedes la pueden seguir, la pueden modificar, la pueden adaptar como ustedes o como el consejero lo desee. La orden de reunión del capítulo, ustedes pueden abrir con una oración, con una lectura bíblica, repitiendo la comisión y declaración de los embajadores del rey. Pueden dar la bienvenida o los anuncios, pueden cantar el himno lema y luego pueden tener el tema. En el tema es donde podemos abrir nosotros y adaptarlo de acuerdo a las necesidades por las cuales esté pasando el capítulo. Ahorita voy a voy a ahondar un poquito más en este aspecto del tema. Después pueden recoger la ofrenda, pueden tener
anuncios por si faltó algo de última hora, la oración final y repetir el pacto de los embajadores del rey. Como menciono, esto es una idea. Nosotros, como lo mencionamos en la sesión pasada, yo lo viví de una manera diferente. Era la orden era la orden de comisión y declaración de la orden de los embajadores. Aquí ya está adaptado a cómo se están reuniendo actualmente. Ustedes pueden abrir con una lectura bíblica o pueden abrir directamente con la comisión y declaración de la orden de los embajadores del rey y alternar un poco o alterar la orden del programa. Eso ya depende de ustedes. Esta es una idea, se pueden basar en esto o lo pueden hacer como ustedes lo deseen, siempre y cuando traten de cubrir los puntos principales. Dentro de la temática del tema, ustedes pueden abrir, en este caso puede ser un estudio misionero, ya sea que sea un libro que quieran leerlo. Mi experiencia, nosotros teníamos el libro del doctor Guillermo Wallace, la biografía de él, y en esa ocasión leíamos los diferentes embajadores párrafos o partes del primer capítulo en una sesión y así avanzábamos hasta que terminábamos el libro. Eso nos servía porque todos participábamos y todos escuchábamos a la vez esa biografía de ese misionero. Si el aspirante a alguno de los grados requiere que uno de los requisitos sea un estudio misionero o leer un libro misionero y él lo quiere leer por su cuenta, ya sea llevárselo a la casa y leerlo en su tiempo, también es válido. Igual con los estudios bíblicos, pueden separar algún héroe de la Biblia o la vida de rey David o de Daniel y leerla en el mismo, como parte del tema, y eso beneficia a todos los muchachos. En el estudio de los pasos, aquí requiere que los diferentes grados se memoricen diferentes versículos. En este caso, ustedes pueden separar a los grupo embajadores. Si tienen 3 muchachos que van para el grado de paje y 4 para el grado de escudero y 1 para el grado de embajador, separarlos y que trabajen ellos mismos memorizándose los versículos que les corresponden y pueden utilizar esa parte del tema en el trabajo de los pasos hacia adelante. Otra actividad que pueden realizar es, en algunos casos se les pide a los muchachos que realicen ciertas actividades para ayudar en su casa, ya sea sacando la basura, tendiendo la cama, de alguna manera involucrarse en el trabajo ayudando a sus papás en la casa. Otros son visitando misiones, otros son dirigiendo el programa dentro de los varones o dentro de la femenil o dentro del culto, dirigiendo una escuela bíblica a vacaciones, dependiendo. Entonces, este tiempo se puede utilizar para que ustedes revisen esas actividades que ellos están realizando y tratar de terminar las actividades que tengan pendientes o monitorear con ellos qué es lo que les falta para que puedan terminarlas. En muchos de los casos se hace una lista de las actividades y la lista de los versículos que se tienen que memorizar y se les hace llegar a los papás y se les pide el apoyo, porque si el muchacho va a tratar de realizar las actividades y de memorizarse los versículos exclusivamente en el tiempo que es el tema de los embajadores, que la reunión es una vez a la semana, no van a acabar. O sea, es demasiado a veces el material que tienen que cubrir. Entonces, se tienen que apoyar en el tiempo de casa y con los papás para que ellos también les den el apoyo. Hasta este punto, el último aspecto que falta tocar es en el caso que ustedes tengan algún invitado especial, siempre es benéfico cuando invitan a un hermano, ya sea miembro de la femenil o un miembro de la varonil o un misionero para que dé su testimonio y muchas veces eso causa impacto en los muchachos. A mí me tocó que una vez nos visitó un misionero y eso fue uno de los aspectos que a mí me decidió
entrevistar a 3 misioneros como uno de los proyectos para el grado de embajador plenipotenciario. Viendo esto, este es el material que tengo preparado para hoy. Traté de hacerlo un poco más sencillo, conciso. Y si tienen preguntas, alguna duda, podemos verlas en este momento. Tan claro como el agua. Sí, está claro, está claro. Yo tengo una pregunta. Yo no he visto, bueno, así por escrito, cuáles son los, bueno, ¿a qué se le llama capítulo? ¿Por qué le llaman capítulo? Son los pasos, los No, niveles. el capítulo lo denominan como el grupo, vaya, así lo llamaban. Un capítulo es como un grupo el grupo de embajadores, por así decirlo. Y el capítulo, ¿de dónde viene el denominado el nombre? El capítulo le ponían el nombre de un misionero o de una persona para identificarlo. O Entonces, sea, el grupo, el al grupo, grupo se así le lo llama denominamos, el capítulo de embajadores, capítulo. así es. Ah, ok. Y en lo personal, el capítulo de la primera iglesia bautista de Saltillo, el nombre que lleva es el de doctor Guillermo Wallace. Y si mal no recuerdo, el capítulo de embajadores del Divino Salvador es el Santiago Hickey, Ah, si no me equivoco. Y así, cada capítulo, el de la primera de Tampico, tiene también tiene su nombre. Ahorita no recuerdo, cuál es, hay un capítulo embajador se llama Tomás Oliverio Westro, pero no recuerdo de qué iglesia es, pero todos y cada uno toman un nombre de algún misionero y lo representan. ok. Entonces, los niveles o los pasos los vamos a ver en otra sesión. Los podemos ver en otra sesión y les Ah, puedo ok. explicar cada una de las actividades que tienen que realizar. En el manual vienen establecidas. Por eso yo cuando preparé el material en aquellos años, cuando la convención hacía estos talleres, era porque no había material suficiente y muchos de los hermanos varones y de las hermanas de la femenil no tenían la experiencia de haber participado en un capítulo. Entonces yo lo ponía en filminas y las hermanas tomaban notas y en algunos de los casos podíamos sacarle copias porque no había suficientes manuales. Ahorita ya no supe, siempre los manuales les llegaron o la orden quedó No han lista. llegado. No, no, todavía no. No nos han llegado, hermano. Ah, ok. Generalmente estas fechas son complicadas para los Sí, pues se envíos. atraviesa Navidad. Y otra pregunta, ¿alguien le escribió al hermano Dennis para que le enviara el manual digital? Yo no hice uso ni del teléfono, Ujú, sí vi que proporcionó cierta información en la ujú. sesión pasada, Sí, pero yo no lo hice. él Y, es. no, hermana, yo no lo hice porque como en la clase pasada estuvo grabada, pues ya nada más era de las screenshots y pensando en que el manual, pues, digo, nos va a llegar a nosotros, primero Dios, entonces no vi necesario. Tengo una pregunta para el hermano. En cuestión de los temas, estudio misionero, estudio bíblico, hay algunos temas bíblicos enfocados o recomendados para los embajadores o podemos un programa que la iglesia ya tenga. Ustedes pueden adaptar lo que ustedes consideren que les sirva al muchacho. Yo lo establecí o yo determiné estudios misioneros y bíblicos porque dentro de las mismas requisitos para cumplir ciertos grados, para graduarse, tienen que cumplir con ciertas historias misioneras, ciertas historias bíblicas, entonces se pueden utilizar. Había un libro que era guía para actividades de embajadores del rey hace muchos años y ese mismo libro traía temas
adecuados para muchachos de 9 a 16 años. Había había un libro que yo recuerdo también que se llama Solo para Muchachos, donde tomaba la temática de la adolescencia, los cambios físicos, las tentaciones. En aquel tiempo era el tabaco, el alcohol, las relaciones con el sexo opuesto, y era a manera de, con base bíblica, explicarle al muchacho el por qué sí y el por qué no de todos esos temas. Entonces, nosotros lo leíamos en el capítulo o en la reunión de embajadores, los que éramos embajadores intermedios, y los embajadores primarios, ellos tenían otro tema. Nos separábamos. Recuerdo que, bueno, el hermano Negrete mencionó que había un manual y guía para embajadores, un manual para consejeros, y había otro libro de actividades para embajadores. Entonces, ese libro de actividades lo pueden tomar para realizar parte de las actividades del tema, por así decirlo. Gracias, hermano. Hola, buenas noches. La pregunta que yo tendría es en base a los diferentes niveles, de paje a escudero, de escudero a caballero, embajador. ¿Existe o sea, son tiempos determinados, o sea, de estudio, 6 meses, 1 año, o cada cuánto? ¿Cómo yo determino que ya está listo el muchacho Sí. para el No. siguiente nivel? Se supone que el muchacho tiene que ser 6 meses, permanecer en el grado de, vamos a decir, aspirante a paje, por así decirlo, y en los otros 6 meses se prepara y se aprende todo lo que tenga que hacer para ser paje, y al final de ese año lo gradúas y ya es paje. Entonces ya cumpliste con el primer año, por así decirlo. Al término de ese año transcurren otros 6 meses en el que él ya es paje, pero es aspirante a escudero. Y luego en los siguientes 6 meses lo preparas para que se gradúe de escudero. No hay un requisito que tenga que ser una graduación cada 8, cada 9 meses. Lo ideal, vamos a decir, la semana de énfasis de la tercera semana de noviembre, tú la estableces como que esa semana va a haber graduación. Entonces, cada año, en cada noviembre, vas a tener una graduación. Si así lo desean. Si no, lo pueden hacer una en noviembre y una en junio. Lo que hacen es tratar de que los muchachos se gradúen de acuerdo a la edad que llevan. Cuando yo fui embajador, uno de mis compañeros de edad, él aceptó a Cristo cuando nosotros teníamos 12 años de edad. Nosotros ya éramos embajadores. Y él empezó a asistir por la amistad que había entre nosotros. Cuando él se quiso graduar, él se dio cuenta que tenía que empezar desde paje, y él ya tenía 12 años. Entonces, esa fue una de las situaciones en las que el presidente de los varones aceptó y le ofreció y le autorizó que se graduara de 2 o de 3 grados para que nos alcanzara, y por la edad él estuviera de acuerdo con su nivel de los embajadores. Y sí, se graduó de 2 y luego se graduó de 2 y luego nos alcanzó. Pero ahí él tuvo que hacer pues el doble trabajo de aprenderse 2 pasos en uno. Ahora, todo esto va dependiendo del consejero, como él vea. Si tú inicias y ves que tienes material para que los muchachos se lo aprendan y en 6 meses se gradúen, pues enhorabuena, denle para adelante. Y luego ya de esa graduación ya estableces un año más o 8, 9, 10 meses y estableces la siguiente graduación. Okay. Y al momento de efectuar esa evaluación, tiene que estar
digo, no sé, es pregunta, ¿es una evaluación escrita o es una exposición, o sea, más bien algo casual en vivo, donde está el presidente de eso Mira, no sé, digo, no sé, es una pregunta, a lo mejor es. no, se supone que los muchachos se aprenden todo el material de los pasos. Si quieren en la siguiente sesión, la próxima semana o cuando la tengamos, yo preparo la lista del depaje y lo repasamos uno por uno. Pero normalmente, vamos a decir, si la graduación la planeas hacer un domingo, no sé, 3 de enero, por así decirlo, el domingo anterior o la semana anterior, en la sesión de embajadores, invitas a la presidenta de la femenil o invitas al presidente de los varones, dependiendo, y ellos los van a examinar. Entonces vamos a decir, si uno de los requisitos es que se aprendan de memoria el Salmo 51:10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, el hermano le va a decir, a ver, explícame qué significa y dime y repíteme el texto tal. Y entonces el muchacho tiene que ser, porque ya está preparado, ya está coachado por ti, de decirle, hermano, mire, dice así y lo debe decir de memoria y significa esto, o para mí significa, o yo entiendo, y él debe de poner en sus palabras lo que le entiende. En otros casos es, dinos cuál fue el impacto que tuvo para ti el haber leído la historia del rey David, o de Daniel, o de Sansón. Y entonces él debe de ahí poder externar y decir, a, a mí lo que me gustó fue esto, o no me gustó esto otro, o etcétera. Entonces, él, el presidente de la femenil y la presidenta de la femenil o del presidente de los varones, ellos son los que te van a ayudar a evaluar, van a estar presentes y entonces ellos van a decir, sí, este muchacho sí se lo sabe todo muy bien. Inclusive hay gente, no todos lo hicimos, yo personalmente no lo hice, pero yo vi que embajadores de mi grupo de edad más pequeños tenían un cuaderno y en el cuaderno ellos hacían todas las actividades, ahí las apuntaban, perdón. Decían, memorizarse Isaías 53:6 y ahí lo apuntaban y escribían el versículo. Y ya cuando se lo sabían de memoria, ahí tenía una línea para que lo firmara el consejero y otra línea para que lo firmara la presidenta de la femenil. Eso a mí no se me ocurrió, eso se le ocurrió a un consejero que vino después de nosotros. Eso también les puede servir a ustedes como ayuda. A mí todo me tocó de párate al frente y te van a bombardear de preguntas y las tienes que contestar todas. Y así fue como a nosotros nos... Pero ese es el apoyo, te apoyas en la femenil o en la varonil y va un hermano y el hermano los examina. Entonces ya cuando hagas la graduación el mero día domingo, es simplemente que los muchachos pasen al frente y que el consejero o el promotor regional o nacional está ahí contigo y él avala el evento en base a que ya alguien de la femenil los examinó. Ahora, si te quieres ir ya más formal, pues pídele a un hermano de la regional que vaya y te ayude y lo revise y ya, ahora sí ya no hay manera de, ya tienes todo el aval ahí con un promotor regional. O al hermano Denis, págale los viáticos y que vaya el hermano Denis a evaluarlos. Sí. A mí, cuando yo fui promotor nacional, a mí me invitaban, pero era para ya no, ¿cómo te diré? Me invitaban y yo llegaba un sábado antes a examinarlos y ya después de examinarlos, al día siguiente, el domingo, ya era la graduación. Pero ya los muchachos estaban, como dicen, súper preparadísimos porque no querían fallar, o sea, ya no querían, les decían, vamos a invitar al hermano para que venga y no vayan a salir con que se me olvidó o lo dejé a medias o no sé qué. No, 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 no. Ya va a venir el hermano y no hay vuelta para atrás.
Sí, con estos medios ahorita que tenemos estas herramientas, pues va a ser más sencillo invitar a lo mejor a gente de diferentes partes, ¿verdad? También. Fíjate, inclusive ahorita lo pueden hacer vía Zoom, hacer ahora no, la reunión o examinar a los muchachos. Ahora, no tienen que preguntarles todo, simplemente sean selectivos y de todo lo que hicieron, lo más relevante preguntarles, a ver, dime este versículo de memoria y explícame. A ver, dime qué entiendes de esto, o qué entiendes de este tema, o por qué te impactó esto. Por ejemplo, al muchacho que escogió alguien que diga, yo voy a justificar de la manera económica, moral y espiritual por qué no debo de consumir drogas, por qué no debo de consumir alcohol y por qué no debo de consumir tabaco. Y que les diga, pues porque económicamente es tirar dinero a la basura semana a semana o mes a mes o día a día, etcétera, etcétera. Y aparte te consume y te daña el cuerpo. Y aparte no es testimonio para otras personas el decir que soy creyente y que sigo los ideales de los embajadores y no estoy dando muestra de el vivir una vida digna en nombre de nuestra orden. Le estoy dando al traste con todo eso. Entonces ahí es donde el muchacho externa y explica lo que ha aprendido. Y nosotros como consejeros tenemos que avalarlos. Quería comentar que en el año pasado y en este año, en el departamento de Rayitos, se ha llevado a cabo 3 graduaciones por Zoom, en Zoom. Claro que hay un protocolo antes de la graduación, ¿verdad? Se hace un examen. En algunos pasos los examina la directora de departamentos, que es la hermana Eva. Sí. Y ya que ella los examina, ella ya dice si están preparados, ya se pueden graduar. Entonces las graduaciones se han hecho en forma virtual, ¿verdad? Y me imagino que en embajadores también tienen su protocolo. El que los examina, pues en este caso sería el presidente de los varones o el promotor, no sé cuál es el protocolo, pero tan pronto como el niño está preparado, se le puede, no hay que esperarse a que todo el grupo se prepare, porque haciendo eso, pues algunos se desaniman porque están preparados desde muy pronto y para esperar a los otros, que los otros son más, Sí, vienen más atrasados. más atrasados, entonces no, yo recomiendo que tan pronto como un niño está ya listo con todos sus requisitos, hablarle al presidente de varones que lo examine y que ya se haga la graduación, ¿verdad? De acuerdo a los requisitos, que esté preparado. En muchos de los casos hay veces que anuncian, por ejemplo, nosotros dentro de las actividades anunciábamos, la próxima promoción de grados va a ser la fecha tal. Entonces, ya lo anunciaste, ya lo dijiste y tienes 6 meses para prepararte. Entonces, el que quiera entrarle ya sabe que a partir de mañana, en 6 meses, va a haber graduación. Entonces, apúntense para empezar a trabajar. Sí. El que le flojea y no, bueno, Sí. pues ni modo, o sea, se van quedando atrás. Sí. Bueno, Pero no, eso es muy bueno, poner la fecha con anticipación, porque así el niño, pues tiene un reto, tiene una meta, ¿verdad? Y en su mente, pues ya está preparado de que tengo tantos meses para prepararme, me voy a preparar así y así y así. Entonces es bueno poner la fecha para el examen y para la graduación. una de las metas o de las fechas que luego se tienen en mente son en los grados escolares. Acuérdense que a finales de junio, de julio siempre, hay gente que termina primaria y lo promueven a la siguiente clase de la escuela dominical para
los de secundaria, y los de secundaria a los de prepa, y los de prepa a bachillerato o a carrera, y así sucesivamente. Entonces, esas fechas también de junio, julio, las pueden agarrar ustedes como trampolín y decir, ok, si va a haber promoción en junio, julio, yo agarro que diciembre a 6 meses de ahí sea una fecha para graduar, tener una promoción de grados. Y si no es diciembre, pues la ajusto a noviembre para que sea junto con la semana de énfasis de los embajadores. Y qué mejor manera de culminar la semana con una graduación. Entonces, por eso les digo, en noviembre lo pueden agarrar ustedes ya como parteaguas. Noviembre siempre va a haber graduación, independientemente de. Pero es cuestión de que ustedes vean cuántos niños tienen, qué tan atrasados, qué tan adelantados están, y si los pueden trabajar para que en noviembre sean todos al menos se gradúen de algún paso, al menos de uno. Si ven que tienen un niño de 10 años que ya requiere el grado de paje y de escudero, pues que de una vez se aprenda dos pasos de un jalón. Eso de las graduaciones es dinámico, hermanos. También, César, hemos hecho las graduaciones en los campamentos nacionales. Ah, sí, o sea, Como parte de la actividad de campamentos, se les se les anuncia, reconoce ¿verdad? el trabajo y el grado, sí. Se Pero les eso lo anuncia. anuncia Denis, el promotor nacional. Él dice, Sí, voy a realizar un campamento nacional en Guadalajara o en X ciudad, y él anuncia, va a haber promoción de grados. Entonces, el que le interesa que se prepare para que cuando vayan a ese campamento, se les reconozca el grado al cual están aspirando. Hermano, pues entonces yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Sí, Sí, traté de mantenerlo en media hora y luego una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas sí, ok. y si quieren la próxima sesión vemos la diferencia del grado de paje y de escudero, o tratar de cuando menos cubrir el de paje, todos los requisitos que se requieren. Muy bien. Nomás me avisan si va a ser el próximo viernes, no, No, viernes jueves, no, jueves. jueves, Sí, está bien el hermano, pues jueves. el viernes es día 31 y vamos a, Ay, es fin de año, es cierto. es último día No, del año. Sí, jueves está bien. sí, el jueves. ¿Les parece bien, hermanos? Sí, está bien. Sí, el jueves. Ujú. Ok. Bueno, este, Andrés, ¿tienes algún comentario, Andrés? ¿Alguna pregunta? No, todo estuvo muy claro. Muchas gracias. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, hermano Negrete, ¿nos puede despedir, por favor, con una oración? sí, cómo no. Pues agradecerles, hermanos, todo esto que están ustedes participando. Y esto, pues no cabe duda que es un llamado de Dios, ¿verdad? No es algo de nosotros, sino así es como el Señor nos invita al trabajo en diferentes formas y maneras. Y pues hay que agradecer al Señor que nos da ese ánimo, ese deseo y seguir adelante. Y estamos para servirles, hermano. Todo lo que se ha hablado aquí es factible hacerlo. Y para puntualizar, las graduaciones se llevan a cabo. Los promotores regionales y nacional pueden hacer los exámenes, examinarlos, ¿verdad? Y en último caso, el presidente de la Unión de Varones, cuando está por ahí en las iglesias, o la presidenta de la Unión Femenil, ¿verdad? Eso ya es en un extremo. Generalmente, pues, hay el gran interés, ¿verdad? De la iglesia, de los departamentos, a hacer la invitación. Y se aprovecha el promotor que viene, pues, a dar una plática, ¿verdad? Ya sea a la femenil, a la varonil,
incluso a la iglesia cuando está graduando, pues da un mensaje, ¿verdad? Animando a la iglesia a que apoye ese trabajo. Vamos a orar más. Alabado sea, Señor, engrandecido sea tu nombre, creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú que nos tienes en tus manos, agradecidos estamos de esta oportunidad que tú nos das de servirte, Señor, en los adolescentes, en los niños. Y sabemos, Señor, que tú deseas que ellos sean atendidos de la mejor manera, encaminados en tu palabra, Señor, que ellos en esta tierna edad, Señor, te conozcan y permanezcan para siempre en su vida, Señor, porque así es tu deseo. Ayúdanos a cumplir, Señor, con estas tareas, que nada nos impida realizarlo, porque confiamos en ti plenamente. Tú darás la sabiduría y gracia, Señor, a cada uno, y todo será para honra y gloria tuya. Que nos despidas a nuestros hogares, que estemos alabando a ti, Señor, en este tiempo tan hermoso, en donde tú enviaste a tu Hijo Jesús a nacer, Señor, y ser el Salvador de nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos, Señor, por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias, César, que la pasen bonito.